Dentro del contexto de la entrega del sermón anterior, ¿se recuerdan ustedes? Estuvimos hablando sobre la espiritualidad en el cristiano. ¿Se recuerdan? Dentro de ese contexto de la espiritualidad del cristiano o de un cristiano, yo quiero hablarles hoy valores que distinguen a un cristiano. Vamos a irnos a la Biblia. Fíjense lo que habla Dios de este hombre en el Antiguo Testamento, los valores que lo distinguían a él. Vámonos. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Vea este valor, que no hay otro como él en la tierra. 2, varón perfecto. 3, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 5 valores le ordenaban, le adornaban a Job. Diga conmigo ahora: Dios, al oír tu palabra, que el Espíritu Santo tome de ella y me enseñe, me edifique, me consuele y dé dirección a mi vida. Dice amén. Las sociedades del ayer y de hoy han tenido estándares o sistemas de valores para considerar a sus ciudadanos ciudadanos de valor. En la antigua Grecia y en otros imperios, a los soldados victoriosos, pero especialmente los griegos, y a los ganadores de los Juegos Olímpicos, se les distinguían con una hoja de laurel y eran declarados héroes nacionales y admirados y personas importantísimas en las ciudades en donde ellos vivían. En la sociedad actual que vivimos, para que una persona sea de valor, nos dicen estos estándares, es la que tiene éxito en lo que hace, en su profesión, en su arte, en su ciencia, en su deporte, en su actividad económica, y debe tener una personalidad agradable. Ese es el tema de valor de la sociedad en la cual vivimos. No se le evalúa que tiene una vida fracasada en otras áreas, que tiene un matrimonio fracasado, que tiene una familia fracasada, es víctima de vicios, de adicciones y otras situaciones. Ok. Universalmente hablando, hay una lista de valores que llaman los educadores valores transversales o referentes. Ellos son el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, la voluntad, la honestidad, el amor, el perdón y la gratitud. En todo el mundo, estos valores son referentes, son transversales, son claves, son importantísimos, son lo que le dan fundamento a una sociedad, a una organización, a una familia. Pero cuando los dirigentes de esas naciones, de esos pueblos, violan estos derechos o no se comportan en los lineamientos de estos derechos, surgen en esas sociedades la violencia, la violación de los derechos humanos, el encarcelamiento de los inocentes y hasta la muerte de ellos. Se hacen presentes las barbaries, la decadencia y la destrucción en general. Tanto en la Biblia como en la historia de la humanidad encontramos capítulos o narrativas en donde la actuación de gobernantes no temerosos de Dios, violentos e irrespetuosos de derechos humanos de las mayorías, hacían y deshacían. Esto porque no tenían un sistema de valores. Los valores que distinguen a una persona, ellos se centralizan. Estos valores que distinguen a una persona se centralizan, número uno, en principios. Las personas que cultivan valores y se logran distinguir es porque tienen ¿qué? Principios. Diga conmigo, principios. Porque tienen convicciones. Porque tienen ideales. Tienen virtudes. Tienen cualidades. Tienen una moralidad a carta cabal y tienen creencias espirituales firmes. ¿Usted puede decir amén? Estoy hablando del concepto general, la estandarización de los valores. No obstante a este sistema de valores que son buenos,
En la Biblia conseguimos los valores que distinguen a un cristiano. En la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, conseguimos entonces que allí están los valores que los hombres y las mujeres de ayer cultivaron, y por eso se hicieron hombres y mujeres distinguidos, y hoy para nosotros son referentes, son modelos a seguir. Entonces, los valores cristianos para nosotros ahora son los que están fundamentados en la palabra de Dios. Desde la casa, el proceso educativo, la secundaria, la universidad, aprendemos valores. Pero para nosotros, ahí las sociedades están de valores, los gobernantes tienen valores, pero cuando tú miras todo en decadencia, cuando tú miras el divorcio, cuando tú miras cómo la familia se está destruyendo y tú dices, ¿en dónde están los valores? Se están perdiendo ese fundamento de valores, esos principios, esas virtudes. Ahora para usted y para mí que estamos ahora en el Evangelio, nosotros aprendemos a cultivar y a practicar los valores que están fundamentados en la palabra de Dios. Ellos son las claves o códigos que nos distinguen de los demás, como ciudadanos del reino de los cielos. Porque ahora usted y yo, como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos valores. ¿Qué tenemos? Pero tenemos valores que están por encima del nivel de la cultura que usted y yo, en la cual nos educamos, nos desenvolvemos. O algunos venimos de casa, venimos del mundo sin valores, sin respeto, sin principios, sin cualidades y sin virtudes. Y cuando algunos llegamos al Evangelio así, si usted llegó al Evangelio y no viene de un hogar funcional, la ausencia de papá, la ausencia de mamá, y usted vio que en su familia habían prácticas que eran como un caldo de cultivo de cosas raras y extrañas, pero ahora usted viene así sin valor. Así llegamos al Señor, pero ahora cuando usted llega, usted empieza a nutrir su vida de los valores del reino de los cielos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora usted tiene su nivel alto. Entonces esos valores son las claves o códigos que nos distinguen de los demás como ciudadanos del reino de los cielos. Diga conmigo, gracias Dios por hacerme ciudadano del reino de los cielos. ¿De cómo se distinguen esos valores? Por nuestra forma de alabar, por nuestra forma de adorar, por nuestra forma que tenemos comunión. ¿Usted puede decir amén? Por nuestra forma de servir a Dios. ¿Por qué cuando tú alabas tú lloras? ¿Qué le pasa? ¿Qué le dan? Lo demás no entiende, pero tú tienes un valor que te fuerza a tener esa conexión, esa comunión con tu Dios. Eso te distingue de los demás religiosos. Te distingue de una vida religiosa por tu forma como tú expresas tus servicios a Dios. Pero yo no entiendo, dicen algunos, ¿cómo que está lloviendo? ¿Cómo que está esto? ¿Cómo que usted apartan dinero? ¿Cómo que usted hace esto? ¿Cómo cambió? ¿Le lavaron el cerebro? No, no le lavaron el cerebro. El Señor está haciendo una gran labor. Aquellos que practican el labor, que han descubierto el código, la clave de adorar, de alabar, de servir y de amar a Dios. Pero ese es un valor vertical. Diga conmigo, valores verticales. Los valores verticales como la alabanza, la adoración, el amor, el servicio a Dios son valores verticales. Mi comunión con Dios. Pero vienen ahora los valores horizontales. Tú no puedes decir que temes a Dios, que amas a Dios, que quieres a Dios y puedes odiar a tu prójimo, puedes odiar al uno, al otro. No, tú no puedes decir eso. Ahora vienen los valores horizontales. Entonces los valores horizontales, tú como ciudadano del reino de los cielos que tienes valores declarados en la palabra del Señor, entonces tú manifiestas amor, solidaridad, respeto, compasión y gratitud por nuestro prójimo. ¿Cuánto dicen amén? Estoy orando para que se lo lleve ¿quién? No. Estás orando para que el Señor lo salve. Al nombre de Cristo. Uy, Dios, pero ¿qué me tiene aquí la cosa aquí? Uy, Dios del cielo. Uy, Dios, como decía alguien, si no te la llevas, Dios, si tú no te lo llevas, te lo mando. No. Tiene que decir, porque tiene el valor del amor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tenemos el valor del amor al nombre de Cristo. Ahora tú y yo amamos. Pues es mejor que ese malandro, es mejor que esa persona que te hace daño se convierta, porque cuando mañana se convierta va a decir, yo le hacía la vida imposible a usted y a usted. Y ahora que el Señor me llamó, y tú lo vas a mirar llorando, quebrantado ante la presencia de Dios. Es mejor que por tu oración y por tu amor se convierta y mañana testifica que el Evangelio es poder de Dios.
Dentro del conjunto de ideas que le estoy hablando, le estoy expresando, les invito a conocer algunos valores que como cristianos nos harán distinguir. Primero, nuestro amor por Dios. Nuestro amor, el valor de nuestro amor por Dios. En la Biblia leemos de hombres y mujeres que se distinguieron por amar a Dios. Ellos son Abraham, algunos, Noé, Moisés, David, Débora, Esther, los profetas, los apóstoles, entre ellos Pedro y Pablo. Esta es una muestra de todos esos centenares de hombres y mujeres que están escritos allí. Para ellos su meta, en su momento cuando les tocó vivir y expresar su amor a Dios, para ellos su meta era agradar, amar y servir a Dios sobre todas las cosas. ¿Usted se imagina aquellos tres jóvenes? Misael, Ananías, otro. Entonces ellos amaban tanto a Dios que no se iban a postrar ante una deidad extraña. Y cuando vinieron entonces le dijeron: si ustedes no se postran a la luz de los instrumentos musicales, ustedes van a ser lanzados allí al horno que ha sido calentado 7 veces más. Vea lo que es amor. Y entonces ellos le dijeron: no tenemos problema. Nuestra convicción a nuestro Dios es tan grande que no vamos a adorar a ningún otro Dios que no sea a nuestro Dios monoteísta, que no sea a Jehová Dios de los ejércitos, que no sea al Dios que nos enseñaron en la casa, que no sea el Dios de poder, que no sea el Dios que liberó a esta nación de Egipto. No lo adoraremos. Y dice que vinieron personas fornidas, lo agarraron y lo lanzaron, pero antes de eso dijeron: ¿y sabe qué? No tenemos problemas en morir, que si morimos, moriremos creyendo que dimos nuestra vida ante el único y poderoso Dios. ¿Cómo se llama eso? Amor. Diga conmigo, eso se llama amor. ¿Cómo se llama eso? Amor. Y lo lanzaron al fuego. Dice que las llamas eran tan potentes, el grado era tan alto, que las personas fornidas que llevaban solamente con el resplandor murieron. Ay, y fueron lanzados. Y cuando todo el mundo está esperando ver el humito así, a carne así, y entonces viene el rey mirando para saber si, oh Dios, porque eran muchachos honestos, eran muchachos de principios, de valores en el cual él había confiado, pero a causa de la ley que no se podía adorar a ningún otro Dios que solamente a él. Y entonces él dice, y él se mira y se asoma y dice: ¿cuántos lanzaron? 3, pero yo veo a 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Diga conmigo: amor a Dios. Ahí tenemos pues. Entonces Abraham le obedeció al dejar su parentela y su tierra. ¿Usted se imagina que un buen día este hombre rico, con su esposa, con su familia, en su contexto cultural, ese hombre estaba allí? Y ese hombre era politeísta. Viene de Mesopotamia, lo que actualmente es el país de los iraquíes. Y allí estaba bien, estaba chévere, como decimos aquí. No tenía problema, estaba QAP, bien resuelto. Pero un buen día oyó una voz, de noche, de día, de madrugada, no sabemos definir, pero oyó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Atrévete a contar las estrellas. ¿La puedes contar? No. Atrévete a contar la arena que está en los llamas. ¿La puedes contar? No. Así será tu descendencia. Y le está dando esa palabra a un hombre que tiene 75 años, que no ha engendrado hijos, y a una esposa que tiene 65 y no ha podido engendrar hijos, y que ya ha perdido la costumbre de las mujeres. Ya su proceso ovular ya no era una realidad, era imposible. Y le está dando Dios esa palabra, porque cuando Dios te llama, no importa el contexto en el cual estás viviendo, Dios lo que quiere es que tú le oigas, que tú le obedezcas. Y cuando alguien oye y obedece a Dios, tú eres un candidato para el milagro de Dios. Tú eres un candidato para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, en tu realidad, en tu contexto, en tu situación legal, en tu situación de problema, en tu situación de familia, en tu situación moral. Tú eres un candidato para recibir el poder benefactor de Dios. David, Noé. ¿Usted se imagina Noé? Esto es una locura. Eso es exactamente lo que está viendo en este momento aquí. Diga conmigo: lluvia. Mira, está lloviendo. ¿Sabe que antes no existía lo que se llama el ciclo hidrológico? ¿Sabe qué es el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico nos lo definen en geografía, pero antes que hubiese esto, ciclo hidrológico, te dicen,
que la lluvia cae del cielo, va a los lagos, a los ríos y los lagos la desencadenan o la desembocan en el mar. Y en el mar hay lo que se llama el ciclo hidrológico. A través de un proceso de condensación son condensadas, son enviadas a las nubes y de nuevo son vueltas a la tierra a través de la lluvia. Se llama el ciclo hidrológico. ¿Ves? Entonces no existía el ciclo hidrológico. Dice que la tierra era regada por brotes de agua. Yo lo llamaría borbollones de agua, que son venas de agua que salían y regaban la tierra. Y un buen día la humanidad estaba corrompida. Tenía un sistema de antivalores terrible, que Dios decidió, dice, raer al hombre de la tierra. Y llamó a Noé y le dijo a Noé: mira, Noé, hazte un arca, hazte una nave, hazte un gran barco. Y yo le voy a hacer una orden en su código genético. Añado yo la palabra genética, no es que ahí lo dice, en su código genético. Porque los animales que yo los creé, ellos obedecen mi código. Yo puedo decodificar, y cuando yo doy una orden, los demás no la entienden, pero ese animal sí la entiende. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces yo le he dado una orden de porque tú prepares el arca para que todos los animales vengan para salvar una especie de cada uno de ellos. Y a ti, a tu familia voy a salvar. Y Noé, digo, ¿cómo es esta cosa? Y Noé, bueno, no dice la palabra que Noé se puso a pelear como usted y yo no peleamos con Dios. Bueno, Dios, pero ¿por qué me dices esto? Bueno, Dios, por lo uno. Bueno, es porque hay alguna gente que en su toma de decisiones tú tienes que convencerle, y por más que le des argumentos, nunca la vas a convencer. Y entonces al final tú tienes que abrirte el paso y dejarlo que tomen su decisión. Pero no dice que Noé discutió con Dios, sino dice que Noé obedeció. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Noé empezó a decir: señores, sálvense, viene un diluvio. Los científicos últimos que tenemos aquí nos dicen que no hay posibilidades de que venga un diluvio. Aquí no llueve. Diga conmigo: aquí no llueve. Y entonces no era posible llover. Señores, viene un diluvio. Y el arca estaba allí. Y Noé recibiendo improperios, recibiendo insultos. Y el arca llegó. Llegó el día del arca. Dios le dijo: ¿está lista? Sí, está lista. Y Noé, milagro, empezó a mirar toda la especie de animales por pareja y llegaron todos. Y Dios le dijo a Noé: métete tú ahora y tu familia. Y de repente los científicos, la sociedad en la cual estaba, como nunca pasa, hermano, porque las cosas que Dios habla muchas veces parecen increíbles y parecen de locos. Pero empezó, me imagino yo, especulo yo, infiero en el texto, empezó aquello a ponerse negro. La gente nunca jamás había conocido que eran nubes negro. Se cerró. Empezó a salir la gente: ¿qué está pasando? El arca se cerró y ese montón de animales. ¿Qué pasó? Y Noé se encerró con su familia y empezó. Y de repente yo me imagino, infiero, y entonces agarró un trueno que nunca habían oído lo que era un trueno. Y de repente empezaron a caer de arriba unas gotas de agua y todo el mundo salió. Y de repente el palito de agua se hizo, hermano, un chubasco, y el chubasco se hizo una tormenta. Y de repente la humanidad estaba en el ojo de la tormenta. Y el agua empezó a subir. Y el arca empezó a subir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque los que creen en Dios, en medio de las turbaciones, serán honrados por Dios. Bueno, Noé, ese es el ejemplo de Noé. Moisés renunció a sus privilegios, siendo príncipe de Egipcio, por obedecer el llamado del Señor. Pedro se dejó moldear y transformar su carácter. Pablo, decía, un hombre violento, se dedicó al servicio del evangelio. Por eso entonces ellos se distinguieron por amar a Dios. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? El Señor le escribe a una de las iglesias, al ángel que estaba en una de las iglesias, y le dice: tengo algo contra ti, porque has perdido tu primer amor. ¿Cómo está tu amor con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese nivel? ¿Cómo está tu termómetro espiritual? ¿Cómo está ese nivel con Dios? Todavía cuando te postras a orar, siente la presencia del Señor. Todavía te quebrantas. Todavía lloras. Oh, gloria al Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Todavía sientes la voz del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios.
Todavía sientes cuando el Señor te da esa palmadita y te dice: anda hijo, anda hija, lo estás haciendo bien. Porque ustedes, los que tenemos comunión con Dios, oh gloria a Dios, sabemos cuando Dios nos da la palmadita. O sencillamente nos estás diciendo: no lo estás haciendo bien, hijo, no lo estás haciendo bien, Emilio. Como tú te llamas, tu nombre y tu apellido, tú que estás acostumbrado a la presencia del Espíritu de Dios, Dios te dice: no lo estás haciendo bien. Estoy viendo que tu amor por mí está menguando. ¿Te puede decir amén? Es el lugar que le damos en nuestra vida a la oración, a la palabra y a la obediencia. Diga conmigo: valores que me hacen distinguir como cristiano. Dentro de esos otros valores está el valor o el lugar que le damos en nuestra vida a la oración, la palabra y la obediencia. Oiga lo que dice el 1 Rey 41:46. Dice que Elías subió a la montaña del Carmelo y puso su rostro entre sus rodillas 7 veces. Pero dice que Daniel 6:10 al 12 dice que oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios delante de él, y así lo hacía siempre. Pero veamos esta descripción que hace el salmista David en varios textos del Salmo 119. En el versículo 164 dice que David oraba 7 veces al día. Pero en el versículo 62 de ese mismo Salmo 119 dice: te alabo, oh Dios, a medianoche me levanto para alabarte. ¿Te puede decir amén? Diga conmigo: el valor de la oración. O cuando te levantas a medianoche y dices: ay, voy a terminar de mirar la película, la dejé inconclusa, se me fue el sueño. ¿Sabe que estos días atrás se me fue el sueño? Durante 3 días se me fue el sueño. Siempre, ¿por qué? Pero si me tomé la melatonina, que es una pastillita que yo tomo, no es adictiva, pero me la tomo para agarrar. Pero si me tomé la manzanilla, si me tomé el magnesium a las 6 de la tarde, para que ya a las 10, 11, 12 ya tenga el efecto. Y ney. Y tú te preguntas: ¿y qué pasa? Porque dicen los doctores que cuando eso se va, hay una sobrecarga de estrés. ¿Y cómo tú haces para decirle: 3 vete? ¿Cómo tú haces a las obligaciones para decirle: no te obligo más, no hago más? Y entonces, y con mi forma de hablar con Dios, le digo: bueno Dios, entonces dame sueño. Porque yo no tengo problema con el sueño, nunca lo he tenido. Yo siempre me he acostado tarde. Yo siempre he sido la persona, me acuesto 12, 12 y media, 1 de la mañana. Y entonces ahí veces un poquito más. Y cuando estoy bosquejando me acuesto más tarde. Bueno, anoche me acosté a las 3 de la mañana. Entonces digo yo: bueno, Señor, ¿pero por qué? Si yo agarro, encomiendo mi oración, hago mi oración que suelo hacer. Y de ahí, Señor, 10 minutos, 15 minutos y duermo profundamente. Y ya me levanto solamente a hacer lo que usted hace. ¿Ok? ¿Ves? Y entonces, y de allí me levanto y vuelvo y agarro mi sueñito. Y cuando suena la alarma, pues ya me levanto. ¿Pero qué está pasando? Pero entonces él dice: te alabo, oh Dios, a medianoche me levanto para alabarte. Pero en el 147 dice: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué será? ¿Qué quiso decir el Señor en esta palabra? ¿Qué quiso decir aquí? ¿Qué me quiere decir el Señor a mí? Usted puede decir amén. ¿Qué me quiere decir entonces, Señor? Mira, anticiparon mis ojos a la vigilia, porque es que estoy metido aquí en este tema, Señor, y yo quiero que tú me reveles a mí esta verdad que dice aquí. ¿Qué me dice esta verdad a mí, Señor? ¿Qué me quieres enseñar a mí? Y en 1 Samuel 15:22 dice: la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Estoy hablando que dentro de los valores para los cristianos que quieren distinguirse, está la oración, la palabra y la obediencia que le damos a estos valores en nuestra vida. Y Samuel dijo a Saúl: por encima de lo que tú hagas, tu servicio, está la obediencia a Dios. Es mejor que todas las ofrendas. Y Jesús, nuestro Salvador,
nos enseñó: el que me ama a mí, obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Puede dar gloria a Dios? Este conjunto de valores que he mencionado distinguieron a estos pilares de la fe del ayer y hoy. Y hoy nos van a distinguir también a nosotros. Déjame dar una palabra. Si usted le da lugar a la oración, si usted le da lugar a la alabanza, si usted le da lugar a la palabra del Señor, créalo, 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 que el que ore, el que siempre ora, Dios le responde. Hay algunas personas que piden mi consejería y como conozco un poquito su vida, dije: tranquila, si usted es una mujer de oración, Dios te va a responder. Tranquila, si tú eres una madre de oración, Dios te va a responder. Tranquila, si tú eres una esposa de oración, Dios te va a responder. Tranquilo, si tú eres un hombre de oración, Dios te va a responder ese problema económico, ese problema legal, Dios te va a sacar, porque a los que oran, Dios los oye. Otro conjunto de valores que hacen distinguir a los cristianos, ellos son la práctica del perdón y el dominio propio. Diga conmigo: la práctica del perdón y el dominio propio. El verdadero hijo de Dios que es perdonado. Si yo hago una pregunta, levanten la mano todos los que son perdonados por Dios. Levanten la mano para ver los que son perdonados por Dios. Diga conmigo: gracias, Dios, por darme tu perdón. Diga conmigo: tengo la dicha, la bendición de mi Dios, que soy una persona perdonada, restaurada por mi Señor. ¿Eso es verdad? Y si aquí está un amigo, aplauda, pide la gloria a Dios. Y si aquí está un amigo, aquí está una amiga, un señor y una señora que no tiene la seguridad que sus pecados son perdonados, esta mañana puede ser decisiva para tu vida. Entonces, toda persona que es perdonada debe saber perdonar. Hay algunos que dicen: no, pastor, yo no perdono. ¿Ah? Yo no perdono. ¿Cómo? No. El único que perdona es Dios. Yo disculpo. Mentira. ¿Quién te enseñó esa falacia? El Señor dice que si vienes gozoso con una ofrenda, pero te recuerda que tu hermano te hizo algo, no hagas la ofrenda. Deja la ofrenda en el sitio y mira y dile: hermano, te perdono. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo he dicho otras veces y lo he enseñado, que uno de los pecados más comunes en las iglesias y en los hijos de Dios es el pecado relacional. Es el pecado con referente a la ofensa de lo que hicimos, dejamos de hacer, o lo que hicimos sin tratar de ofender y otro se siente ofendido. Es el pecado relacional. Entonces, el verdadero hijo de Dios es perdonado, sabe perdonar y pide perdón. Hay alguna gente que hay que enseñarlo a saber pedir perdón. Mi amor, te ofendí, perdóname. Algunas esposas que tienen que saber pedir perdón. Algunos esposos tienen que saber perdón. Algunos padres tienen que saber pedir perdón a sus hijos. Algunos hijos tienen que saberle pedir perdón a sus padres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y por qué no decir, algunos líderes, algunos pastores, tenemos que también saber pedir perdón a nuestras iglesias. Porque hay torpezas, porque hay fallas, tratando de hacer lo bueno para Dios. Entonces usted y yo tenemos que saber pedir perdón. No tienes que lanzárselo públicamente. Ah, tú sabes que estaba aprovechando este culto especial de avivamiento para pedirte perdón. ¿Te recuerdas? No. No es así, no es así. Calladito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que tu Padre está viendo tu corazón al nombre de Cristo. Entonces, verdadero hijo de Dios que es perdonado sabe perdonar y pide perdón. Efesios 4:32. Antes sé benigno unos con otros, misericordiosos, y perdonándonos los unos con otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. A mí me gusta una historia que está en el Antiguo Testamento, propiamente en Génesis capítulo 33. Es la historia
de dos hijos de una familia. Y estos dos hermanos eran hermanos gemelos rivales. Me estoy refiriendo a Jacob y Esaú. Un buen día pasó un problema en casa. Diga conmigo, ¿cuándo? No, predigan conmigo, ¿cuándo? En casa pasan problemas. Le pregunto, ¿en su casa han pasado problemas? Muchas veces en casa hay un caldo de cultivo. Muchas veces en casa hay problemas agudos. Muchas veces en casa un tío abusó de una hija, de una sobrina. Muchas veces en familia pasó algo con el esposo y la esposa. Muchas veces a causa de la administración de las finanzas de la casa hay un ambiente de violencia y de cosas terribles. Muchas veces por la rebeldía de algunos de los hijos de los miembros de la familia hay una situación bien problemática y bien difícil. En esta casa, la casa del patriarca Jacob y su esposa Rebeca, había palabra de Dios. Había profecía de parte de Dios para Jacob y Esaú. Pero un buen día una madre torpe, una madre falta de sabiduría, le dijo el consejo a su hijo: mira que ya tu papá se va a morir. Anda, disfrázate, engáñalo. Mira, vamos a hacer esto y esto, pero que tu papá no lo sepa. Vamos a hacer lo otro y lo otro y lo otro, pero que no lo sepa tu papá, que no lo sepa tu mamá. Y pasó esto. Y un buen día pues el hijo obedeció el consejo de la madre, equivocado, y le dijo: anda, engaña a tu papá, hazle un guisado, disfrázate y obtiene la bendición. No importa lo que pase, yo soy responsable. Y el muchacho obedeció. El muchacho obedeció el consejo y recibió la bendición. Y cuando viene su hermano Esaú el mayor, al que le pertenecía la bendición por orden natural, aunque no por orden espiritual, porque tú tienes que esperar el momento de tu bendición. Óigame, tienes que esperar el momento de tu bendición. Dígale que está a su lado: tienes que esperar. Pero mire a alguien, dígale: tienes que esperar el momento de tu bendición. Dígale: lo que Dios te ha prometido te lo va a dar. Nadie te lo va a quitar. Espera el momento de tu bendición. Pasaron los años, el muchacho le quitó la bendición. Cuando llegó Esaú se puso bravo. Esaú era medio iracundo. Cuando alguno de los miembros de la familia es iracundo, cuando alguno de los miembros del grupo familiar de la iglesia es iracundo. Y entonces cuando a alguna de la gente se le van los tapones y todo quiere solucionarlo a violencia, a trocha y a mocha. ¿Qué hago? Yo sí. No importa que esto se caiga, pero se tiene que hacerse así. Y entonces Esaú dijo, lloró y lloró. Y dijo entonces: no moriré hasta que yo no mate a mi hermano. Bueno, hermano, los años no hacen que las ofensas se olviden. Óigame, los años no hacen que las ofensas se olviden. El Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, que tenía una característica propia, así fuertes, así. Dice que Pedro era colérico, sanguíneo, fuerte, era de primero siempre, estaba de metido, levantaba la mano siempre. Y entonces parece que alguien tenía un problema con Pedro. Y Pedro como que nosotros de la época, hay gente que conoce la Biblia, pero la voltea para su propia aplicación, ¿no? Hay gente que la conoce, pero la voltea para su aplicación. Y el Señor le dijo: bueno, el Señor sí me va a sacar de este dilema y voy a quedar libre, porque me la tiene ya aquí, como dicen los abuelos, hasta la coronilla. Y según la respuesta del Señor, ahí voy yo, pues van a conocer lo que es Pedro. Y entonces Pedro le dice: Señor, la ley dice que yo debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces. Y el Señor le dice: Pedro, sí es verdad, la ley lo dice, pero ahora aquí está el único que ha cumplido la ley y establece un nuevo ley, un nuevo paradigma, un nuevo modelo, un nuevo código. Ahora el perdón en mi comunidad, en mis hijos, va a ser a la potencia 70 veces 7. En otras palabras, que en la comunidad del Señor, en los miembros de la iglesia, debe haber un perdón infinito.
Un cristiano de valor practica el dominio propio. Diga conmigo, el dominio propio. Vamos a irnos del campo secular. ¿Qué significa la palabra dominio propio o la frase dominio propio? También conocido en el campo de la psicología, la psicoterapeuta, es conocido como el autocontrol. Diga conmigo, el autocontrol. ¿Usted no ha oído esa frase? Pero chico, autocontrólate. ¿Qué te pasa a ti? Tú no tienes autocontrol. O sea, en el campo secular. El campo secular nos sigue definiendo que es la capacidad que permite controlar el comportamiento. También es una actitud psicológica que nos permite tomar las decisiones correctas. Ese es el campo secular. Pero vamos a irnos ahora, ¿qué es no tener el dominio propio? Cuando una persona no tiene el dominio propio es una persona impulsiva y le cuesta controlar sus impulsos y emociones, y cuando dice para allá me voy, nadie la detiene. Porque tiene un descontrol en su dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Ahora, ¿qué dice la Biblia del dominio propio? El dominio propio es parte o cualidad del fruto del Espíritu Santo que le ministra en la vida del creyente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué significa eso? Entonces el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, dice Gálatas 5:23, que ahí se traduce como templanza, pero que en otras versiones se traduce como dominio propio. Entonces el dominio propio, cuando usted y yo nos convertimos, no es un arte, no es un esfuerzo, no es una terapia, no es un libro que lee, no, es una impronta, es una inscripción, es un sello que te ministra el Espíritu Santo. Te conocían ahora como violento, te conocían como lo uno, como lo otro. Y cuando vas a actuar, tienes control de tus emociones, porque el Espíritu Santo te dice, detente. El dominio propio, entonces, es una virtud del fruto del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Diga conmigo, Espíritu de poder, haz que brote en esta tierra, en mi vida, tu fruto, tu dominio propio. Entonces el dominio propio, ante algunos escenarios, lo reflejan, lo tienen, lo cultivan todos aquellos que el Espíritu Santo lo lleva a controlar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y sus acciones. Porque en el campo secular se pueden saber el sistema de valores, pero entonces cuando a usted se le presenta un pensamiento, un sentimiento y una emoción, y usted no tiene la cualidad del fruto del Espíritu, usted es cautivo. Por eso es que en la casa algunos hijos le prometen a papi y a mami que no lo van a hacer. Le prometen lo uno y lo otro y lo otro y lo otro. Los gobernantes dicen vamos a hacer esto y no lo hacen porque no tienen la cualidad del fruto. Ahora cuando usted está en esta virtud de la cualidad del fruto del Espíritu Santo, usted sigue siendo un hombre, usted sigue siendo una mujer. A ti no te pasaron un delete, borrar. Las cosas están allí, pero como ahora tienes el fruto del dominio propio, ahora la cualidad del Espíritu Santo, cuando viene sobre tu vida algo, el Espíritu Santo te dice, tú sabes que estás bajo control. Ahora tú tienes la facultad de controlar tus pensamientos, sentimientos, emociones y acciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El dominio propio nos permite controlar gustos, nos permite controlar anhelos. El dominio propio nos permite controlar placeres que están en nuestra naturaleza y que no son propiamente pecados. Porque hay gustos, hay anhelos, hay placeres y hay otras situaciones que no son propiamente pecados. Pero cuando tú tienes el dominio propio, aunque a los demás se les permita, a ti no se te permite. La voz del Espíritu te dice que tú no tienes permitido eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A los demás se les permite. Pero es que fulano de tal puede ponerse la faldita arriba. ¿Y por qué a mí me la dicen que me la ponga para abajo? Porque a ti no se te es permitido. Porque la mujer que profesa piedad se viste con pudor, decoro y modestia. Y se sirve más todavía. A ti no se te permite hablar así chabacanamente. Yo soy así. ¿Cómo que así es?
Tú tienes que tener dominio propio sobre el lenguaje grosero. Tú no ves que a ti te conocieron como un hombre grosero, vulgar, carnal. Ahora en el dominio propio, tú dices ahora, me provoca echarle una mentada. ¿Ah? ¿A usted le ha provocado? Me provoca. Pero como tienes dominio propio, tú dices, el Señor reprende al diablo. La sangre de Cristo me limpie. Señor, 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 neutraliza esta vieja naturaleza, que yo no puedo actuar como actuaba antes, Señor. Diga conmigo, dominio propio. Mira lo que le pasó a mi amigo. Mi amigo se había convertido. Mi amigo tenía conexiones en los bajos fondos. Diga conmigo, los bajos fondos. Él tenía conexiones con personas que trabajan allí. Tienen armamentos incriminados, señalados. Un buen día alguien le echó una broma a él. Pero mi amigo se distinguía porque era colérico. Sí. Usted sabe que el colérico debemos pedirle al Señor que siempre nos tenga el dominio propio. Que hay veces que los que son coléricos sanguíneos tenemos que pedir al Señor que nos ponga tapa en nuestra boca. Uy, Dios del cielo. Mi amigo le hicieron algo. Mi amigo hizo una llamada. ¡Pah! Llamó a un amigo de los bajos fondos. Préstame un armamento. El amigo le dijo, ven, aquí está. Fue a buscar el armamento. Lo puso debajo del asiento de la moto. Y dice, como nunca, hay veces que Dios va a intervenirte para hacerte señalar que tú no puedes seguir viviendo así, que tú tienes que aplicar el dominio propio en tu vida. Tú no ves que cada vez que actúas te metes en un problema. Entonces eso es falta de dominio propio. Tú no puedes ser una yegua de boscada, tú no puedes ser una bestia que hay que ponerle cabestro. Diga conmigo, dominio propio. Mi amigo agarró la moto y dice, nunca jamás por allá había alcabala. Esa noche viene alcabala. Y yo rogando, Dios, que al policía no se le dé por revisar la moto. Porque ahí estaba un armamento incriminado. Que no se le dé. Cuando tú te sientes en estrecho, cuando te sientes que has cometido un error. Pero Dios es tan grande que tú clamas. Bueno, el policía dice que como nada, llegó otro policía, lo conoció a él, lo saludó a él. El policía que le estaba chequeando se distrajo y le dijo, vete. Pero él me decía después, pastor, aprendí que no puedo seguirme dejar dominando como el hombre que yo era antes. Diga conmigo, dominio propio. Y así podemos ilustrar X cantidades entonces de ejemplos. Hablando del dominio propio, el apóstol San Pablo dice esto: todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Pero yo, que tiene la virtud de que está canalizando el dominio propio, no me voy a dejar dominar por ninguna. ¿Te puede decir amén? Listo. Un cristiano de valor se distingue por su confianza y fe en Dios. Ya finalizando. Un cristiano de valor se distingue por su fe y su confianza en Dios. El Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad. Confiar quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio hasta el fin sin saber cuál será el resultado. Diga conmigo, confiar. Cuando tú confías en Dios, empezaste a confiar en Dios, pero tú no sabes cuál va a ser el resultado final. Pero tú dices, yo confío en Dios. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. Yo confío en Dios. Y estoy orando por esto y por esto y esto, pero yo confío en Dios. Estoy orando para que Dios me sane, para que haga el milagro. Pero estoy confiando tanto que si en el proceso y en el final tengo que morir, voy a morir confiando en Dios.
Confiar quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio, sin saber el fin. ¿Cuál será mi fin? No sé, pero sigo confiando. Tener fe y confianza en Dios significa depositar en Él mi confianza plena y seguridad en Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi pastor y mi seguro protector. Estoy seguro que Él no me va a dejar pasar más allá de mi fuerza. Tengo fe que Él hará lo que tenga que hacer, y Él va a responder a mi oración según su voluntad. Nos dice el Señor en Juan 16:33: confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he derrotado al príncipe del mundo. Mío es el poder. Confiad, yo puedo ayudarle en todo. El salmista decía 56:3-4: el día en que tengo temor, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer ninguna persona. ¿Puedes alabar el nombre del Señor un ratito? Esta palabra que he estado compartiendo, valores que distinguen a un cristiano. Y cuando alguien cultiva estos valores, déjeme darle a usted una aclaratoria: el diablo no podrá atacarte, no podrá penetrar el sistema de valores que distinguen a un cristiano. El diablo no podrá penetrar tu blindaje de seguridad espiritual. Oiga la cita bíblica que leímos al principio. La historia de Job lo demuestra así. Job 1:8. Y el Señor le preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job? En mi sierva, como usted se llama, como usted se llama, como usted llama, como tú te llamas. ¿No te has mirado en mi siervo, en mi sierva, que está allá en el grupo familiar de aquella zona? ¿No te has mirado a esa mujer que ora, esa mujer que ora, ese hombre? ¿No te has mirado a ese joven que está luchando, a esa muchacha? ¿No te has mirado de ese adorador? ¿No te has mirado de ese líder, de ese servidor, de ese pastor, de esa pastora? ¿No te has mirado de esta anciana, de este anciano? ¿No te has mirado? Y Dios le dice a Satanás, ¿no te has mirado? ¿No te has dado cuenta que no hay en la tierra como mi siervo Job, que no hay otro como en él en la tierra? Entonces, fíjese los valores que tenía. No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de mí y apartado de lo malo. Y vea cómo el diablo sabe lo que tú y yo estamos haciendo espiritualmente. El diablo sabe que tú te estás esforzando en tu vida espiritual. El diablo sabe la renuncia que tú estás haciendo. El diablo sabe que tú vienes dando pasos. ¿Usted puede decir amén? ¿O estoy hablando otro lenguaje? El diablo sabe que tú eres un hombre y una mujer del altar del Señor. El diablo sabe. Entonces el diablo le dice a Dios: por supuesto, por supuesto. ¿Y a quién no le va bien así? Sí, le has cercado. Tú no sabes cuántas veces yo he intentado penetrar su sistema de seguridad, pero es como un blindaje. Tú lo has cercado, lo has rodeado. Tiene una cortina protectora 360 grados que lo mete por aquí, por la izquierda, por la derecha, por el frente, por los lados, por arriba y por abajo. Pero tú lo has cercado. Oh, el cristiano que practica valores se distingue. Y el diablo sabe que tú tienes un cerco blindado, que él no podrá penetrar tu sistema de seguridad.